Cuando el jefe convierte en influencers a sus empleados, ¿eso se puede hacer o no? Y si es buena idea porque logras lealtad en el empleo con eso, uno. Y dos, también la inteligencia artificial está haciendo algo que yo creo que es de lo más interesante en el trabajo, y es que si tú haces un resumen, quien lo lee ya no es un ser humano, sino que lo lee una inteligencia artificial que decide si tú pasas el crisol o no para que Recursos Humanos te haga la entrevista y te reclute o no. Jessica Santiago Rentas, doctora del podcast Recursos Humanos con Calle. Buenas tardes. Saludos. Buenas tardes, Jay. Ok, quiero hacerte la pregunta porque Joel Lago Román es nuestro jefe aquí y Héctor Martínez nuestro jefe en WKQ. Y si él quiere convertir en influencer al muchacho que limpia los, ¿verdad? Qué sé yo, limpia qué sé yo, el mantenimiento. Y quiere convertir en influencer al de mantenimiento. Puede hacerlo puede hacerlo porque sí. O sea, yo puedo grabar en mi trabajo, publicar información. Porque, ¿no? Definitivamente no. El uso de imagen, Jay, debe tener un relevo de parte del empleado. En este caso, ya hay una distinción. Hay ciertos patronos que pueden hacer una foto y publicarla y compartirla en sus redes o en cualquier otra plataforma, pero tú estás utilizando la palabra influencer. Ok, pero espérate, pues vamos para atrás. Si Joel Lago Román, Héctor Martínez, están allí y de repente está el de mantenimiento y están en un live y lo publican o una foto, ¿hay que pedirle permiso al de mantenimiento? Sí, yo siempre recomiendo que los patronos o compañías que vayan a utilizar la imagen de sus empleados para cualquier situación, ya sea pues porque hay un live, porque de nuevo están compartiendo una actividad o lo que fuera en redes sociales que son sobre todo públicas o de la compañía, siempre recomiendo tener lo que llamamos un waiver de uso de imagen de esa persona, y más cuando esa persona no se contrató para hacer ese trabajo, es decir, para representar abiertamente la marca o el servicio o lo que se esté promoviendo en ese caso, sea en la plataforma que sea. Ok, si Héctor Martínez y Joel, por si acaso, no estoy hablando de que ustedes lo están haciendo, pero por si acaso, si ellos están allí y, qué sé yo, le preguntan al de mantenimiento, y uso el de mantenimiento para que, obviamente, porque vamos al aire, ¿verdad? La muchacha que está en control, Darlene, que hoy está en control, y viene ella y la ponen en cámara sin que ella haya preautorizado, pudiera haber ahí una reclamación legal. Sí, de nuevo, la realidad es que, Jay, yo te contrato para hacer un trabajo y tú estás utilizando mi imagen para otros beneficios. Así que si la persona pudiese seguir en contra del patrón, oye, estás utilizando mi imagen para fines que yo no te he autorizado. Definitivamente sí. Así que yo siempre les digo a aquellas compañías que quieren utilizar la imagen de sus empleados que firmen ese relevo, donde ellos se autorizan que pueden utilizar sus fotos, sus videos para otros fines que sean obviamente corporativos. Ok. En este caso, la noticia por la cual te la traigo es porque he visto que patronos se están convirtiendo, por ejemplo, a las muchachas que trabajan en una tienda de ropa, pues le dicen, ponte la ropa y te grabamos y te anunciamos y qué sé yo, y es parte de tu compensación. O sea, dónde sí, dónde no, y en parte yo entiendo por qué, porque yo quiero que la gente que va a la tienda pues vea cómo queda la ropa, así que la muchacha que tiene la ropa puesta, ¿verdad? Pues chévere, perfecto, o el muchacho que tiene la ropa puesta, pues qué chévere. Además de quizás logras lealtad porque lo conviertes en influencer y entonces pues lo conviertes en parte de la marca, parte de la empresa, y quizás no se renuncien y no se vayan. Eso aparenta ser que es algo que está cogiendo boga y hay varias marcas que lo han estado haciendo. Sí, te escucho. Sí, en efecto, hay una tendencia. Hay una tendencia de utilizar a los propios empleados y como tú bien mencionas, sobre todo pues cuando estamos en una tienda de ropa, qué mejor que tú decir, bueno, mira, la que me está atendiendo, pues ella misma tiene la ropa o la ha modelado, ¿verdad? Que ya no tenemos estos estereotipos específicos o como antes decíamos que si no era de pasarela, ¿verdad? Pues entonces sí estamos humanizando ciertas cosas. Sin embargo, ya hay que ser cuidadoso. De nuevo, ¿verdad? Porque precisamente todo depende también de las funciones que tengan estas personas. Hay personas que son contratadas para hacer unos roles, unas responsabilidades, unas tareas. Y oye, ser influencer quita un montón de tiempo. Así que como nosotros luego medimos la productividad o podemos ir en contra de ese empleado si sus tareas incluso pues no se están realizando porque entonces estamos haciendo videitos o estamos haciendo otra cosa, ¿no? Así que hay que ser bien cuidadosos. De igual forma, el empleado que diga, no, a mí no me interesa, yo no quiero hacer eso, ¿ves? O también esto puede
puede levantar banderas en cuanto a empleados que digan, bueno, pues yo vine bajo este salario, como estaban mencionando, para hacer estas tareas y era atender a aquella persona que se conoce como el walk-in, el que viene a la tienda y yo pues hago mi servicio de venta, etcétera, pero esto te está generando unos ingresos adicionales, así que yo voy a comisionar o voy a incentivar de esto. Y déjame decirte que también es parte de iniciativas que patronos pudiesen considerar, definitivamente, ¿verdad? Dar incentivos adicionales, si lo publican incluso en sus propias redes, etcétera. Pero hay líneas finas ahí, como siempre yo digo, todo hay que evaluarlo, tiene que existir la estructura, tiene que existir el orden, tiene que existir la política, o sea que pues subir por subir y poner por poner, pues hay que ser cuidadoso porque de igual forma, entonces si yo lo hago por mi cuenta y digo algo que no representa la marca o que no representa la cultura organizacional, pues entonces puedo ir en contra de ese empleado o es solamente cuando yo te grabo, pero eso tú no lo puedes hacer en tu casa. Por eso, pero si yo, por ejemplo, es complicado. tengo una empleada o empleado que, ¿verdad? Para que lo utilizo como influencer en mi marca, yo tengo una tienda de ropa y le pongo la ropa y mira qué bien se ve, mira cómo queda esto y de repente la joyita se va a janguear pata abajo y suben el contenido cuestionable de cosas, ¿verdad? Indebidas, digamos. Bueno, por eso a ese punto te digo. ¿Puedo votarlo porque ese empleado subió reputacionalmente algo en sus redes? De nuevo, incluso sabemos que hay ciertos artistas o influencers que se conocen, muy conocidos, que representan ciertas marcas que por decisiones que han tomado se han retirado sus auspicios. O sea, las marcas han decidido no continuar auspiciando o pagándole a ese influencer porque precisamente no están afín, no se alinean en cuanto a lo que representa la marca y esa persona. De nuevo, incluso hoy día, un empleado, independientemente que sea influencer o no, que haga uso público, ya sea en redes sociales o en algún lugar, que haga vulnerable o atente contra la marca, el negocio, yo pudiese tomar acciones disciplinarias. Definitivamente. Ahora, cuando yo misma he sido quien lo ha expuesto, el que ha creado esa marca, porque yo digo, bueno, pues hoy ponte aquí, pues son líneas finas. Son líneas finas y es una tendencia que está pasando ahora, que esto no pasaba antes, Jay. A mí me dio curiosidad, te voy a decir por qué, pues yo recuerdo una muchacha que, te voy a decirlo, era preciosa y trabajaba en una tienda de ropa y la usaban como imagen, porque es que simplemente era una muchacha que le quedaba toda la ropa bien, yo no sé, de nada suerte. Y bueno, también presumo que se cuidaba, ¿verdad? Y en una actividad del trabajo se fue, pero pata abajo por aquello, tú sabes, y era como que anda para acá. Entonces, en ese caso. Claro, pero una actividad del trabajo, incluso Jay, aquí no tiene nada que ver con eso. Si están las políticas bien claras, tener actividades auspiciadas por el trabajo es el trabajo. Y la gente tiene que cumplir con el código de conducta y de ética. Pero de nuevo, esto es más complicado que decir así que nos está funcionando. Pues la parte que a la gente no le gusta es la parte del orden, de nuevo, de la estructura, porque tienes una tienda de ropa, pero de repente escogiste solamente una persona para que representara tu marca, pero tienes 7 empleados más. O escogiste 3 y dejaste 4 afuera. ¿Cuáles fueron los requisitos o los factores de considerar para decir estos sí y estos no? Bueno, entonces puede representar. Tú y yo sabemos la verdad, pero vamos a negar a decir que porque se veían bien con la ropa. Pues ¿ya? no sé, porque pues. Ay, no. No, es que no sé por qué no estamos hablando de alguien en particular, Jay. Estamos hablando de un ejemplo hipotético que es una tienda de ropa, pero definitivamente tenemos que ser cuidadosos si es que vamos a hacer entonces a nuestros empleados influencers, porque ¿qué criterios estamos utilizando para hacer esa selección? Pues entonces eso puede representar algún hecho de discrimen. Que entonces, no, pues entonces a mí tú no me escogiste porque tengo esto, porque soy lo otro, porque pertenezco a cierta religión, entre muchas otras cosas que sabemos que son los grupos protegidos por ley, bajo la ley 100 en Puerto Rico de discrimen. Así que muy cuidadoso con ese tema. Sé que está en tendencia, sé que está pasando, pero lo primero y lo más importante, Jay, siempre tener la autorización de sus empleados para utilizar su imagen. Ok, Jessica, hablemos de lo que está pasando con los AI que están decidiendo a quién reclutar, a quién no. A nivel de recursos humanos, ¿qué significa eso para tu industria? La industria en la que tú trabajas, que sé que tienes
no solamente en Puerto Rico, tú trabajas en República Dominicana, Panamá, Estados Unidos. ¿Dónde más estás trabajando ya? Colombia también, Ecuador, Sí, Argentina. le damos, no, pero vamos para allá, ¿por qué no? Mira, te explico, Jay, esto no es nuevo, ya nosotros llevamos mucho tiempo utilizando diferentes plataformas en el proceso de reclutamiento y selección con ciertas tecnologías y algoritmos que reconocen palabras claves ¿verdad? Que nos adelantan esa búsqueda de ciertos candidatos cuando estamos buscando competencias, habilidades bien específicas. Pero ojo, para empezar, que claro, esto ayuda un montón en el tiempo, ¿no? En filtrar todos esos candidatos que llegan ante una vacante. Pero cabe señalar, Jay, que a lo mejor esto hace 10, 15 años atrás realmente hubiese tenido un efecto enorme, porque tú publicabas una plaza y te llegaban 100 resúmenes, pero hoy día eso no pasa. Así que aunque la inteligencia artificial te va a ahorrar el tiempo, la realidad es que ni tantísimo resumen recibes. Sabemos que aquí hay una necesidad mayor de cuando hacemos reclutamiento, más allá de recibir, ¿verdad? Y voy a decir este Spanglish, el screenear o el screening. La realidad es que más allá de eso es una búsqueda intensa, es que nos tenemos que mover los reclutadores para encontrar la gente y no porque llegan los resúmenes. Así que, de nuevo, como yo siempre digo, la inteligencia artificial es un aliado. En el caso nuestro, no nos reemplaza. La mayoría de los puestos o de los empleados que nosotros ofertamos no es porque llegan bajo un anuncio necesariamente. Así que sí, es una herramienta adicional que nos ayuda. Pero ojo, porque nos imita tanto que imita nuestros sesgos. Es decir, y con eso hay que tener mucho cuidado. Si la empresa incluso ha acostumbrado a contratar gente blanca, a contratar gente de cierto sector, su historia de éxito, por decirlo así, porque son los empleados que han contratado en sus últimos 5 años, por ejemplo, el sistema va a buscar eso también. Así que puedes repetir los que nosotros como humanos tenemos estos sesgos inconscientes que hay que corregir. No lo descarta así porque sí. A la gente dice, no, pues precisamente la inteligencia artificial te va a quitar todo eso. Bueno, no, porque la inteligencia artificial va a hacer memoria y se va a educar según son mis contrataciones, que al final del día voy a contratar yo. ¿Ves? Él me va a filtrar, ¿no? La inteligencia artificial me va a filtrar, pero la contratación y la decisión final la tengo yo. Así que con eso también hay que tener cuidado y eso no limita a que los sesgos se sigan repitiendo en ese proceso de reclutamiento y selección. Ok, Jessica, te pregunto. Aquí hubo una ley que se pasó para prohibir el que se puede discriminar por el pelo rizo. Porque por patronos textura, te pedían y ahora están peleando en Canadá, Air Canada, plantea que obligan a las azafatas a trabajar y hasta que el vuelo no cierra la puerta, pues no cobran. Entonces cobran, o sea, en otras palabras, se supone que tú compenses al empleado por todo lo que haga relacionado con el trabajo, entre ellos, por ejemplo, pasarse el blower. Sí, porque si te obligan a tú tener que tener el pelo estirado, pues págame por esa hora que yo pasé pasándome el blower. No sé, o sea... Pero estoy confundida. ¿Qué tiene que ver con que cierres la puerta y a que te pases el blower? Porque pues el trabajo empieza ¿cuándo? ¿Cuándo yo empiezo a trabajar? Yo empiezo a trabajar... Bueno, sabemos que en Puerto Rico no le podemos obligar a que se pasen el blower, ¿no? Ahora porque se prohibió. Pero antes aparenta ser que se podía. Bueno, habían ciertos patronos donde tenían a lo mejor ciertas políticas yo de apariencia. En los medios a gente que bueno, hay personas que incluso, sí, yo también he escuchado y hemos entrevistado, ¿no? Que se han sentido discriminadas en algún momento de su carrera porque tienen afro, porque tienen el pelo rizo y se les decía los comentarios, obviamente pues ya no lo podemos hacer o no se puede hacer, nunca se debió haber hecho. Ahora, en el dado caso de que yo exijo, Jay, una política de apariencia o de vestimenta, no, el empleado es responsable de llegar a su puesto de trabajo a la hora asignada de comenzar su turno, siguiendo las normas establecidas. Eso es como decir, bueno, te tienes que poner el uniforme, tienes que llegar con medias pantyhose, tienes que llevar, bueno, pues entonces no le pagamos para que se pongan las medias pantyhose cuando llegue al aeropuerto, ¿ves? Así que sí, definitivamente es que el empleado debería empezar a cobrar su turno, no necesariamente cuando cierra la puerta, por eso quiero hacer esa distinción, porque por ejemplo, un flight attendant está trabajando desde que
las personas están entrando, así que definitivamente está ejerciendo su función, no es una cuestión de vestimenta. So, si tú me dirías a mí, la aerolínea o el patrono que diga que no puedo cobrar hasta que cierre la puerta, pues yo te diría que es incorrecto, porque su responsabilidad empieza desde que llega el avión, que ellos limpian, que ellos verifican que todo está bien, que todo está en orden, no necesariamente limpian, pero que está todo en las orden. aerolíneas que, por ejemplo, tienen este sistema de puntos, donde vienen y te obligan a que, si tú llegas tarde, pues te quito un punto, ¿verdad? O si te enfermaste, pues te quito un punto. ¿Eso se puede hacer en Puerto Rico? ¿Penalizar a alguien por coger sus días, sus licencias de enfermedad? No, ok, sí y no. Hay políticas de asistencia a puntualidad y esas políticas de asistencia hay ciertas compañías que, como tú bien mencionas, que poco a poco yo las voy viendo cómo se van eliminando. Yo creo que esto es algo más del pasado, pero sí las llevan a las cuantifican, ¿ves? Le asignan puntos. La respuesta, Jay, es que una persona en Puerto Rico que esté bajo una licencia, ya sea una licencia de enfermedad, una licencia de vacaciones, una licencia de sinoto, de lo que fuese, que obviamente es una licencia regulada y autorizada por el patrono, pues no. O sea, no le puedes dar el día por enfermedad y cobrárselo como ausencia, y eso está claro en la ley. Así que yo creo que eso está bastante claro aquí. Por eso, pero si es, por ejemplo, una aerolínea que te llegaste, por ejemplo, te faltaste porque tienes una licencia de enfermedad, en efecto estás enfermo, no llegaste al trabajo y te quitan puntos, ¿es ilegal en Puerto Rico o es legal? En Puerto Rico no. En Puerto Rico es ilegal. Es ilegal. Tú no puedes ¿sabes? quitarle puntos a alguien. Por ejemplo, si tiene 15 puntos, no le puede quitar 2 puntos porque se enfermó y en efecto, pues no llegó al trabajo porque estaba enfermo y se reportó enfermo. Correcto, tiene una licencia de enfermedad y cabe señalar, digo, que en el caso de Flight Attendants, si nos estamos enfocando en ellos, que son empleados que deben de estar catalogados como empleados no exentos, me imagino, ¿no? Que son empleados por hora, que tienen el derecho a la licencia por enfermedad, porque sabemos que los empleados exentos están exentos de la licencia por enfermedad y vacaciones, por lo tanto, pues no están cubiertos bajo este derecho, ¿verdad?, de protección como tal, esa licencia. Ahora, la mayoría de los patronos lo da. Así que, de nuevo, si yo te estoy diciendo sí, te autorizo el día de vacaciones, o si estabas enfermo y toma tu licencia de enfermedad, pues definitivamente no la puedo tomar como, o no deberíamos tomarla como una ausencia injustificada. ¿Ves? Porque la diferencia, sobre todo con estas políticas de punto, Jay, que tú mencionas, es poder clarificar y poder distinguir lo que es una ausencia justificada versus injustificada. Se supone que esos puntos, comúnmente como se utilizan, es cuando son ausencias injustificadas. Y de nuevo, cuando estás bajo una licencia, pues está justificada, tienes la licencia. Es bastante académico, ¿no? Se supone. Y digo en Puerto Rico porque en otros países pues no necesariamente tienen derecho a estas licencias, así que obviamente tienen regulaciones diferentes. Bueno, ya saben, Recursos Humanos con Calle, los podcasts que Jessica Santiago Renta se encarga de hacer semanalmente. Y a veces más de eso. Gracias, Jessica. Gracias a ti.